esta masterclass desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Gracias por estar acá presente. Eh, la masterclass va a estar a cargo de Hernán Merlino, doctor en informática. Así que bueno, Hernán, te doy la palabra para que podamos dar comienzo a la masterclass. Bueno, chicos, gente, muchas gracias por el tiempo que nos están dedicando, por, por estar acá y vamos a intentar de hacer una masterclass que sería en términos generales, una clase como tendríamos en la diplomatura. Por supuesto, ha sido acotada y reducida a determinadas cuestiones de tiempo, pero los conceptos generales de las herramientas y el proceso de construcción de conocimiento es muy similar a lo que van a presenciar en la maestría. Em, Hago una breve introducción. Soy doctor en ingeniería informática, eh, en el área de inteligencia artificial. Hace unos cuantos años, ya casi 35 años me dedico a esto. Como siempre digo, no crean que fui visionario, sino que se dio simplemente en la facultad eso y ahí continué. Después, hace como unos 15, 16 años, también de manera fortuita, tuve que juntarme con los grupos de investigación, los investigadores en Oil and Gas en la universidad, y ahí empezó la relación entre el Oil and Gas y la inteligencia artificial desde desde mi parte, y así estoy hasta el día de hoy. Bueno. No mucho más que eso. Es más, estoy viendo gente que conozco, ¿no? Estoy saludando a alguien en particular que ya estoy conociendo hace muchos años. Así que muchas gracias por estar escuchando acá. Bueno, voy a sacar un poco el fondo de mi pantalla para mostrarles algo. Eh, Primero comparto y después saco el fondo de pantalla. Bien, vamos a quitar esto. Vamos a, en primera instancia, vamos a presentar la realidad que nos encontramos hoy en el mundo del oil and gas y la inteligencia artificial. Vamos a hablar de machine learning o deep learning, pero esto se extiende a cualquiera de las subáreas de la inteligencia artificial. Históricamente, uno tenía un gran problema. Ese gran problema era, bueno, tengo que aprender a programar, tengo que ser bueno programando, tengo que eh, entender de machine learning para después poderme a poner a generar modelos dentro del el ámbito del oil and gas. Estábamos trabajando en esa área, teníamos distintas especialidades con lo profuso que es esta industria. Lo que teníamos era un camino de escalamiento que era muy complejo llevarlo a cabo. En términos generales, aparecían personas hace un par de años atrás que sabían de ciencia de datos, de inteligencia artificial en alguna de sus ramas, y lo que no, y que generaban modelos y ya estaban dando resultados rápidamente. Esa es la etapa en la que yo la llamo científico de datos itinerante. Hubo una etapa en, en el proceso de evolución de la inteligencia artificial tal como la estamos conociendo hoy, que fue un periodo de ventana y un periodo de adopción temprana por distintas industrias. En consecuencia, una persona que tenía los conocimientos específicos de Machine Learning
con algo de sentido común, como era tan fundacional en todas las industrias su uso, podía dar resultados rápidamente. Y esto era una gran verdad. Eventualmente esto fue evolucionando y hoy nos encontramos ante un nuevo paradigma en el desarrollo del uso de la inteligencia artificial en cualquiera de sus ramas, en este caso Machine Learning, para trabajar en la industria del oil and gas. ¿Y cuál es el paradigma? Ya los modelos fundacionales, los primeros modelos que resolvían cosas que estaban más relacionadas a tener un poco de sentido común y entender de Machine Learning, se van acotando en las empresas, porque ya están. Y ahora empieza a tallar el conocimiento puro y duro de la industria sumado al conocimiento puro y duro del Machine Learning. Es por eso que estamos viendo esta barrera de entendimiento que se nos está presentando. El científico de datos generalista que podía hoy trabajar con un modelo de Machine Learning para la industria del oil and gas, mañana para algo de banca, pasado para algo de plataformas de e-commerce, cada vez ve y no solamente en el oil and gas, sino en todas las industrias, cada vez lo ve mucho más acotado esto. ¿Por qué lo ve mucho más acotado? Porque los modelos y los desafíos que tienen en cada una de esas industrias impacta directamente en que ustedes tienen que conocer de la industria, tienen que ser de la industria, tienen que saber. Esto quiere decir que alguien que está afuera, que quiere entrar, no lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero el camino es un poco más inclinado de lo que era hace un tiempo atrás. Hoy por hoy, la gente que está en la industria, que conoce de la industria, tanto sea de manera activa, no de manera activa, pero sino simplemente que conoce la industria, cuenta con algunas ventajas significativas con respecto al hecho de tener que poder trabajar con inteligencia artificial dentro de la industria, porque el lenguaje en común, porque todo el desarrollo que tiene que llevar una persona que tiene que hacer modelos sofisticados, ya lo maneja, ya entiende de datos. Y hoy por hoy, más que el científico de datos, ha dejado de tener esa preponderancia y lo más importante es el ingeniero en datos. Es la persona que entiende el dato, es la persona que puede ver el conjunto de datos que tenemos a nuestra disposición, entiende de problemas y puede orquestar un potencial, una potencial solución a este problema y a través de ingeniería prompt, sí, lo que, muy parecido a lo que ustedes están haciendo cuando usan ChatGPT, generar código de calidad basado en modelos de inteligencia artificial que dan un resultado similar a un experto en Machine Learning. ¿Esto quiere decir que el experto de Machine Learning quedó totalmente fuera? No, sino que se integra desde distintos puntos de vista. Muy probablemente ahora el experto de Machine Learning no va a acompañar en todo el proceso, ese experto que era agnóstico, que no necesariamente sabía de oil and gas, sino que en ese punto, luego de que el equipo que sabía, el ingeniero en datos que conocía de los datos de la industria, de los problemas de la industria, formaba el primer modelo, el ingeniero experto en ciencia de datos podía hacer ajustes de grano fino que probablemente los modelos generativos pasan por alto. Esto quiere decir que los expertos en inteligencia artificial puros y duros no tienen más cabida en esta industria, sí lo tienen. Lo que pasa es que se barajó de vuelta y la secuencia de pasos es un tanto distinta. No crean que esto es solamente algo que lo estoy diciendo acá.
acá vamos a ver, esta es la revista del SP, de los ingenieros en petróleo, el capítulo Argentina, y en la revista del 2026 trabajé y hablé sobre los mismos conceptos. Los modelos son cada vez más complejos y más difíciles encontrar gente pura de ciencia de datos que pueda entender la complejidad de los datos y de los problemas que tiene la industria. Es por eso que estamos hablando de inteligencia artificial agéntica. El resultado final del modelo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla va a ser un agente inteligente que nos va a resolver un tema puntual. Ahí lo tenemos. Pero sepan que esto viene así. Ahora voy a dejar de compartir un poco y voy a sacar el fondo de mi pantalla porque les quiero mostrar cuál es el dilema al cual nos enfrentamos hoy por hoy. Voy a sacar, ¿eh? Si no me acuerdo, no, ahí estoy. Bárbaro. Como verán, tengo una profusa biblioteca. Bien, les voy a mostrar unos libros para que lo vean. Uy, pesan. Esto, no importa el libro. ¿Ven? Estos son libros un poco viejos, indudablemente, pero es la evolución del conocimiento computacional. Era común tener este tipo de libros. ¿Saben cuántas hojas tiene este libro? 1200 hojas. Este otro, que era la contra de la librería que se estaba utilizando, 1100 hojas. La evolución de eso, el Borland C++, 950 hojas. Y este lo pongo porque esta parte de mi corazón. Es el primer libro que me compré para desarrollar en 1993 videojuegos. En la computadora tenía para arrancar 500 hojas. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Y ya no los vuelvo más locos. Que los tiempos han evolucionado. Antes uno tenía que trabajar y estudiar y leer y practicar años para poder tener el grado de experticia necesario para poder desarrollar aplicaciones en el área de inteligencia artificial o en cualquier otra área. Pero había que estudiar y ver y trabajar muchísimo. Por otro lado, si nosotros estamos en la industria del oil and gas, también tenemos otro problema. ¿Cuál es el problema al cual nos enfrentábamos? El problema al cual nos enfrentábamos era que algo parecido era todo el estudio que tenía que hacer un petrofísico, un geólogo, un ingeniero en petróleo, para poder tener los conocimientos necesarios para eso. Con lo cual se puede llegar, por supuesto, pero el camino es muy empinado. Vamos a tener problemas con esos. Entonces, hoy por hoy, con los modelos generativos, cuando digo modelos generativos, relaciónenlo a lo que está por atrás de ChatGPT, para que sea fácil de entender. Nos han dado un conjunto de herramientas y un conjunto de posibilidades que de otra manera teníamos que hacerlo todo manualmente. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a ver es un proceso el cual todos nosotros podemos aplicar costo cero. Esto es lo que les estoy mostrando, todo con open source, y lo trabajamos y lo solucionamos, pero lo que nos permite a nosotros empezar a desandar el camino de la inteligencia artificial y de la industria del oil and gas de una manera muy sencilla. Voy a volver a compartir mi pantalla y vamos a hacer todo el caminito. Yo esto lo podría hacer todavía mucho más automatizado, pero fui partiendo partes, que bien que estoy hablando, fui partiendo el proceso para que, para que vean que no es magia, ¿no? Porque si no, al final del camino apretaba daba un enter y ya me salía todo. Le voy mostrando los distintos estadios para que ustedes vean cómo se puede ir construyendo conocimiento y modelos sofisticados de inteligencia artificial en la industria
y valiéndonos de algunos conocimientos computacionales y haciendo valer nuestro conocimiento de la industria. ¿Mm? Ahí tenemos el equilibrio. Bueno, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Voy a sacar esto para que lo veamos. Miren. Bien, esto lo podemos sacar. Y empezamos por acá. Hoy por hoy tenemos un montón de herramientas, surgen día a día que nos dan facilidades. Esta es la versión gratuita. Sepan que todo lo que les estoy mostrando es la versión free. No tiene ningún costo de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, lo que estamos viendo acá es la herramienta Consensus App. Esto después tienen todos los links, van a tener a su disposición para que no tengan ningún problema. Consensus App es una herramienta especializada para la investigación en cualquier rama. Nosotros la estamos aplicando en el mundo del oil and gas, pero a diferencia de hacer una revisión sistemática como hacen otras herramientas, lo innovador de esta herramienta lo que hace es, trata de comparar desde lo que estamos preguntando, va a buscar el estado del arte, paper, libros, lo último que ha salido. Por ejemplo, acá me está diciendo desde el 2023 se está buscando, en adelante, hasta ahora. O sea, hasta el 2026. Van a ver que acá a la derecha van a ver papers que aparecen del 2025, 2026, 2024. O sea, estamos en el estado del arte. Lo que va a tratar de resolver es, sobre un punto particular, cuáles son los distintos puntos de vista que tiene la comunidad científica para que nosotros podamos empezar a sacar unas conclusiones. Nos va a mostrar los papers y para poder empezar a hacer nuestra investigación sobre el tema que tenemos duda. En este caso, yo le pregunté, nota de color, esta herramienta anda en español, pero se ve que es medio Tarzán, porque en esta herramienta particularmente es recomendable escribir todo en inglés, porque la calidad de la misma pregunta en español o en inglés es bien diferente. Entonces, esta herramienta sí la tenemos que trabajar en inglés. Y hacer una pregunta. En función, ¿me podrías dar una comparación de las últimas herramientas de inteligencia artificial generativa en la industria del oil and gas? Y él empezó a buscar, me dice los subconjuntos que estuvo trabajando, me empieza a dar un pequeño detalle de lo que encontró, cómo va haciendo resumen, las áreas en las que fue encontrando, encontró bastante información de texto to código, justo la clase que estamos viendo hoy. Después vio también muchas cosas de visión y modelos multimodales, o sea, a partir de texto convertirlo a visión o de una visión que lo convierta a un texto para darnos una descripción de lo que está pasando. Después tenemos otros modelos muy importantes hoy por hoy en la industria, que es la generación sintética de datos. Es empezar a entrenar modelos con datos que todavía no tenemos, pero sí que sería bueno que cuando ya le pongamos en producción algo, ya vaya con los modelos entrenados. Acá también empezó a dividirlo por el upstream, por reservorios, eh, downstream. Fue armando todo eso rápidamente, con una sola pregunta me permitió ver el estado del arte de lo que a mí me interesaba. Me hizo alguna breve comparación, me dijo los modelos, los beneficios eh, y los desafíos que tengo. Todo esto no hice nada. Esto fue el resultado de esto. Me analizó el estado del arte que encontrábamos hoy y ya puedo tomar alguna decisión.
Me hice una conclusión y a la parte derecha no se queda. Esto es una herramienta de investigación que intenta ser seria. Entonces no es un conjunto de datos que no los puedo validar, sino que cada una de las referencias que tengo acá me está mostrando el brevet, o sea, el abstract del paper, dónde se encuentra, si es y si lo quiero leer. Full text. Puedo irme a leer el paper. En las versiones más sofisticadas, hay una versión paga que uno puede tener. Uno puede poner sus claves, sus credenciales para acceder a repositorios de papers más sofisticados y también son incluidos. Así que no hay inconveniente de todo ese manejo. Pero lo bueno de esto, que de por sí ya está, los principales repositorios que al menos de qué se trata, los autores, el Astra y los referencias, siempre se tiene acceso, fueron revisados automáticamente. Esto me da un norte, me da bueno, yo puedo ver acá, voy a empezar a trabajar a ver qué se puede hacer en función de estos papers, me puedo bajar los papers, que fue lo que fui haciendo, me bajé los papers, algunos los marqué, algunos los leí, algunos dije no me importa, fui trabajando. Pero ven dónde empezamos. Empezamos con una herramienta de uso free, gratuito, que tenemos todo a nuestro alcance. Y ya tengo una primera parte de investigación que yo quería hacer. Y ya sé dónde más o menos estoy. Después salté a otra herramienta que todos tenemos acceso. ¿Cuál es esa herramienta que todos tenemos acceso? Esa herramienta que tenemos todos acceso es Notebook LM. En términos generales, todos la conocemos ya hoy por hoy. Notebook LM, con solo el hecho de tener una cuenta de Gmail, ya tenemos acceso a esta plataforma de Google que nos permite interactuar con paper, libro, con biblioteca que nosotros nos armamos y empezar a hacer preguntas sobre lo que estamos viendo. Entonces yo acá, con ese primer paso, lo podría haber enganchado para que pase de un lado al otro. Lo que hice para que sea más fácil para ustedes entender, lo fui leyendo, me fui bajando estos papers a mi máquina y después los fui subiendo a mi notebook LM. Subí eso, después encontré algún libro, también me lo subí, y me generé mi biblioteca con la cual voy a empezar a trabajar, sabiendo que estoy haciendo un proceso de descubrimiento de conocimiento. Estoy tratando de entender qué podría hacer para resolver un problema en cuestión. O es más, podría ni siquiera saber con cuál problema estoy trabajando y querer saber qué podría hacer en la parte de industria que me atañe. Entonces me subí todos los documentos. Agregar fuentes, clic, arrastro y pego, arrastro y pego, arrastro y pego, arrastro y pego, los analiza y ya lo tenemos. Eventualmente tendrá la cantidad de documentos que a ustedes les importa. Listo. Nos vamos a enfocar ahora en el centro. ¿Mm? Vamos a ver esto. Me trae, como siempre, Notebook LM me trae el primer documento que encontró, por eso es un libro del 2025, que es Machine Learning for Oil and Gas with Python. Me muestra una breve reseña y me da algunas preguntas. Pero no hice ninguna de estas preguntas. Fíjense la primera pregunta que yo me formulé. ¿Podrías darme una lista de aplicaciones específicas que se dan en estas referencias? O sea, este cuerpo de documentos, este corpus de documentos que tenemos en la parte izquierda de la pantalla, para que pueda decidir dónde empezar. Ven que estoy simulando algo que estoy dando mis primeros pasos. No soy ningún experto. Quiero entender, quiero ver para dónde voy caminando. Nota de color, Notebook LM maneja muy bien los idiomas y lo pueden escribir en el idioma que quieran. Las diferencias no van a ser significativas que lo escriban en inglés o en español. Así que acá
Se los escribí en inglés para que vean que también hay que tener un conocimiento de cada una de las herramientas que trabajamos, cuál es su lingua franca. ¿M? Pero si quieren y si pueden, la lengua franca con la cual van a tener que trabajar en todas estas herramientas para tener un buen resultado sería el inglés y ahí andaría todo bien. Pero bueno, hice mi primera pregunta. Hacemos una lista de aplicaciones que están en todas estas referencias. Y ahí está. Fíjense que yo no dije, se unen tal y cual etapa. No, no, dije, hacemos una lista de aplicaciones. Él mismo entendió que podría generar un primer ítem de geociencias y exploración, donde me dijo la interpretación sísmica y estructural, me dio una breve reseña y los documentos a donde estaba haciendo referencia, la predicción de propiedades geoquímicas, el COT, el bendito COT, la generación de registros sintéticos, también una breve referencia, el análisis de imagen a nivel microscópico, también el modelamiento geológico de 3D, ahí lo tenemos. Después, otra subdivisión, perforación y completamiento y completamiento de pozo. Ven, las traducciones no son de las más felices, pero uno lo entiende perfectamente. Prevención del problema de la perforación, optimización de parámetros, diagnóstico en el fondo de pozos, fracturamiento hidráulico inteligente, ingeniería de yacimiento y producción, pronóstico de producción, medidores virtuales, mantenimiento predictivo de bombas, aseguramiento de flujo. Ven que él mismo lo dividió y me fue dando todos los ítems, transporte y refinamiento, medio ambiente, seguridad y sostenibilidad, todos los ítems. Me generó 5 áreas que salieron del análisis de todas estas fuentes, que a su vez surgieron de la primera aproximación a decir qué es hoy el estado del arte del oil and gas en inteligencia artificial generativa. Me dio esto, llegué acá y digo, eh, ¿por dónde empezamos? Bárbaro. Entonces, teniendo esto, elegí un tema puntual y me escribí un prompt. Ven que es muy importante y cómo va cambiando. Antes teníamos que leer un bodoque de un libro de 1000 hojas para poder hacer un programa en C++ que pueda hacer esto. Hoy tengo que entender la ingeniería PROM para poderle pedir específicamente herramientas generativas como este Notebook LM, lo que yo necesito. Y fíjense lo que le pregunté. Basándome en la sección de aplicaciones específicas sobre la generación de registros sintéticos, predicción de tiempo y viaje de ondas de corte y comprensión de TS, DTC, generé un documento técnico en formato Markdown estructurado para desarrollo. Desarrollo. Debe incluir, si ustedes ven acá, esto que puse hasta acá, es esto. Geociencias, generación de predicción de datos sintéticos, predicción de tiempo de viaje, de onda de corte, de compresión, es esto. Me lo copié, dije, esto es lo que me interesa trabajar. Ni tenía idea que existía, pero cuando lo vi, esto lo puedo relacionar con mi trabajo, esto es lo que yo necesitaría y tengo datos con esto, a ver cómo puedo hacerlo. Entonces dije, esto, y debes incluir, primero le dije, formato Markdown, vamos a ver lo que es un formato Markdown, estructurado para desarrollo, o sea, quiero desarrollar, quiero empezar a desarrollar código rápidamente. Hernán, no sé programar, tranqui, todo su tiempo, vas a ver que te va a ayudar estas herramientas. Y debe incluir características y target, algo genérico que tenemos que entender es el dataset con a dónde tengo que apuntar. Esto es clases que un ingeniero, una persona que tenga conocimientos técnicos, no necesariamente de ciencia de datos, los puede asimilar muy rápidamente. Las variables de entrada geofísicas mencionadas y las variables objetivo.
Matemática. Las ecuaciones principales o transformaciones de datos requeridas. Le expliqué algo. Formato látex se aplica. Vamos a ver qué es eso. Arquitectura. El tipo de modelo de Machine Learning o Deep Learning sugerido en el texto y sus hiperparámetros claves. Y por último, el pipeline. La estructura lógica del algoritmo paso a paso para la implementación en Python. Ahora, si ustedes ven más en detalle, podrían ver que esto, hay un montón de temas que le podría decir hasta acá, que lo pueden aplicar a cualquier cosa, es copiar y pegar. Lo tienen guardado en un archivito ahí acá en su computadora y cada vez que lo necesitan copian y pegan. Y nada más lo que le cambia es la primera parte. ¿Y esta primera parte de dónde salió? Salió del análisis que hizo Notebook LM, que surgió de un conjunto acotado de documentos, que a su vez la fuente de ese conjunto acotado de documentos salió de preguntarle a otra herramienta como Consensus cuál es el estado del arte de la inteligencia artificial generativa en oil and gas. Bien, tengo esto. Cuando le di esto, me devolvió un documento. Documento técnico, generación de registros sintéticos de tiempos de viaje, DTC, DTS, y empezó Feature y Target, era lo primero que le había pedido, Feature y Target. Ahí tengo. Me dice, me describe, me pone las variables que se están haciendo referencia. Hay algunas que ya todas las conocemos. Esta, si estamos en la industria, el gamma ray, el decal, todas las estándares, me da una breve descripción. La variable a dónde le están apuntando, a lo que quieren predecir DTC y DTS, acá lo tenemos. ¿Mm? Ya me saqué increíblemente el dataset. La estructura recomendada, el primer paso para empezar a trabajar con modelo de ciencia de datos. No escribí una línea de código, no hice un curso avanzado de ciencia de datos. Solamente entender algunos conceptos básicos me permitió hacer esto. Después me mostró toda la matemática asociada. Hay un rescalado, me está diciendo, vamos a entender lo que es un rescalado en ciencia de datos, pero es algo muy fácil. A los algoritmos en términos generales no les gusta valores muy grandes o muy chicos dentro de una misma característica, así que el min-max lo trato de rescalar y separarlo medianamente a la misma distancia para que el modelo le sea más fácil encontrar los patrones. Ahí está, me lo explicó. Después me explicó también la métrica de evaluación que utilizó para saber si andaba bien o no andaba mal, un R2, pero yo ya lo sé esto ahora. Por otro lado, me dijo la arquitectura, me explicó los modelos que utilizó, empezó a trabajar con un lazo, con un OLS, PLS, pero después terminó con un modelo, una red neuronal específica, me está diciendo la topología, tres neuronas en la capa de entrada, dos neuronas de salida para el DTC y el DTS para representarlo. Tengo dos capas ocultas. La función de activación sigmoide, el modelo de optimización es la retropropagación por gradiente para el entrenamiento de la red y la estabilización de sus pesos. Listo. Esto me tendría que haber leído paper y paper y entender todo lo que tengo que hacer acá. Bárbaro, ya lo hice. Otro algoritmo que me dice, acá tenés, para la hiperparametrización, acá tenés la fórmula. Listo. El pipeline, ¿cómo tendría que hacer mi aplicación en Python? Me dice, bueno, primero la definición, la estructura, preparación de los datos, dividir el dataset, me está diciendo cómo tengo que dividir para entrenamiento y validación, qué algoritmos le tengo que aplicar a los features, cómo lo tengo que trabajar, el entrenamiento del modelo predictivo, cómo lo tengo que hacer, esa red neuronal, cómo la tengo que trabajar. Y ahí tengo la evaluación, cómo la tengo que hacer para ver si anduvo
Bien, ¿cómo tengo que calibrar el modelo para ajustarlo? Ya está, me dio todo. Fíjense, si uno conoce, no me dio exactamente un modelo me dio una red neuronal que podría ser, está ahí en el medio entre Deep Learning y Machine Learning, no, no me dio nada, pero es lo que sale el estado del arte y cómo resolver estos problemas hoy. ¿Entienden? Acá resolvemos otra cuestión. Estamos utilizando modelos generativos, le pedimos sobre modelos generativos, pero resulta ser que para este caso particular, los modelos más tradicionales lo resuelven de una mejor manera. No porque el resultado final sea necesariamente el mejor, sino porque necesito muchísimos menos recursos. Así que ahora, ¿qué logré tener en este documento que me lo guardo? ¿Mm? Ahí tenemos el documento, acá estamos parados, de acá hasta abajo, tengo toda la información que yo necesito para que una herramienta generativa que me ayude a trabajar con código y genere el código automáticamente, lea esto y me haga la aplicación completa. Y lo vamos a ver ahora. Voy a dejar de compartir esto, voy a compartir toda mi pantalla ahora porque voy a ver, les tengo que mostrar unos cuantos programas separados. Así que voy a compartir toda mi pantalla. Solamente voy a... Ahí. The Screen. Ahí estamos. Ahí estamos. High. Estábamos donde estábamos parados antes. Y lo que voy a utilizar ahora como herramienta es Antigravity. ¿Qué es Antigravity? Antigravity es un editor de código nuevo que sacó Google. Lo pueden hacer con Visual Code, no hay ningún inconveniente con la herramienta que ustedes deseen. Yo lo utilizo porque se integra muy bien con las herramientas generativas, naturalmente fue creado con eso. El Visual Code es muy bueno, lo vivo trabajando, pero es un plugin que tengo y ya tenía un montón de plugins y no quería destrozar el entorno que tengo eh, con el que trabajo diariamente, con lo cual estoy trabajando en este momento. eh, en Antigravity. Antigravity es la copia fiel de Visual Code, ¿no? No se crean que hay nada extraño acá. Acá tenemos la estructura de nuestro archivo, el código que estamos viendo y acá nos da alguna información puntual. Acá la información puntual que nos dice, por ejemplo, es los MCP. El MCP es un tipo de mensajería que que existía, pero se masificó con los grandes modelos de lenguaje para hacer comunicaciones de información que va y viene entre servidores y APIs y demás. No importa saber mucho de eso o en este momento, pero acá me da por defecto un montón de herramientas con las cuales yo puedo trabajar. Puedo trabajar con otros servidores estándares como Cloud, como Copilot, Grok, el que se les ocurra, lo pueden invocar y ya pueden trabajar la licencia que ustedes quieran tener. Bárbaro. Yo, por lo que trabajo habitualmente, estoy trabajando con Gemini, el Pro, y para generar el código. Vamos a arrancar por partecitas para no marearnos. Fíjense, acá tengo el documento. Esto nada más es una cuestión por escribir en español. Tiene acentos. Por defecto, estos no reconocen los acentos. Hay que hacer una pequeña configuración. No es nada, no hay error ni nada. Es por eso que ven el símbolo de pregunta cuando ven algo en español. Ven, documento técnico, generación de registro sintético, bla, 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 bla. La fórmula matemática, que acá la vemos desarmada, pero se entiende, todas las fórmulas matemáticas, todas las soluciones. ¿Qué es esto? Es este documento.
lo copié, hice así, copié y bajé. Ese es el documento Markdown, MD, la extensión Markdown, es un archivo de texto. Un archivo Markdown es un archivo de texto con determinadas características que según lo que tiene, el intérprete sabe realizar eso. Con lo cual acá lo que hice fue simplemente generar mi documento. Después lo que puse es, como estoy trabajando con Gemini, me generé un Gemini MD, donde le expliqué cómo quiero que trabaje. Fíjense que son palabras claves, enumerar identidad, eres un investigador senior en inteligencia artificial y ciencia de datos. ¿A qué le suena esto? A ese rock que le dicen cuando estudian ingeniería de PROM, donde le dice, lo primero que le tenés que decir es cuál es el rol del modelo. Acá le estoy dando ese rol del modelo, pero en vez de dárselo en interfaz de Gemini o de OpenAI o de ChatGPT, se lo estoy dando en un archivo de configuración. Entonces, le puse una regla. Cuando te pida implementar el paper registros sintéticos, debes consultar esta sublibrería, SoapPaper.md, vamos a ver que es un archivo que tengo configurado, leer el contexto del paper registros sintéticos MD, que es el que acabo de sacar, y escribir un prompt en Python, un script en Python, que sea el resultado de ese análisis. Acá nada más es consultar esto para saber lo que tengo que hacer. Acá le puse rol. Acá le puso el paper que quiero trabajar y acá le puse que quiero que me salga. Esto también, esto lo copian y lo ponen. Lo único que les va a cambiar a ustedes es este nombre. El soap paper lo único que hace es le da los directorios. El traductor SOAP. Antes de escribir código, busca en paper el archivo MD generado desde el notebook LM. Usa siempre. Acá le estoy poniendo, le puse librerías muy tradicionales para que podamos ver todo un ejemplo corriendo. Pero le estoy diciendo, quiero que me trabajes con Scikit-learn, Pandas o TensorFlow, según corresponda. Después, estandarizame. Si el paper menciona una ecuación, comentala y ponela en el código en formato látex al principio del código. Y siempre dame un punto de entrada, un main, para que pueda ejecutarlo rápidamente el trabajo. Listo. Tengo todo lo que necesito. El memory es algo muy interesante porque el memory es donde ponemos toda la bitácora de trabajo, todo lo que tenemos. Entonces, Gravity, Antigravity, a medida que vayamos trabajando, va a mejorar cómo está escribiendo sus propios scripts en Python, porque tiene toda nuestra bitácora de trabajo y cosas que dijimos, che, cuando hacías un programa, un script en Python, no me gusta que pongas esto, poneme de esta forma o haceme este comentario, utiliza esta librería, este método. Todo lo que yo quiera comentarle para que después lo utilice sistemáticamente en memory. Bien, ahí tenemos la base de los documentos. Después venimos a registros sintéticos. El paper que yo le estaba diciendo acá es el resultado de haber hecho el análisis en donde, en Notebook LM. Bárbaro. Ahora que estoy parado acá, ya lo veo, está copiado, está donde tiene que estar. Entonces, tengo ya mi información. Le digo, analizame acá, como le había puesto en Gemini, cuando te pida implementar el paper tal, copio acá, pongo acá, le doy enter y él va a venir acá, va a venir a buscar a Gemini. ¿Por qué va a encontrar Gemini? Porque le especifiqué que iba a trabajar con el entorno de Gemini. Yo acá puedo trabajar, no, quiero con Cloud, bárbaro. Quiero con lo que, acá tengo 3 o 4, se configura por el MSP que habíamos visto arriba eso.
trabajo con el modelo, con OpenAI, Copilot, Grok, el que ustedes quieran, DeepSeek, el que ustedes quieran, para generar código. Va a encontrar la relación con lo que pusimos acá, en esta parte, y va a empezar a generar. Saltame al SOAP Interpreter. SOAP Interpreter, a ver, traductor, escribir el paper content, encontrar el MD de ese, el framework que tengo que trabajar, la estandarización que tengo que hacer. Va a venir a Memory, lo va a tener siempre a su disposición. Va a venir acá, va a leer todo esto. No estoy escribiendo código, no escribí una línea de código. Está leyendo, 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 leyendo. Y lo que va a hacer es que me va a generar un programa llamado predicción, ahí está para que lo veamos bien, predicción sintética, .pi. Me hizo toda la inclusión, me hizo las ecuaciones, ¿se acuerdan? Todas las ecuaciones matemáticas que me las escribas con formato látex para que yo después las pueda migrar si tengo que poner en un documento, me lo puso, me generó el código sintético, porque yo le dije, no tengo datos, generame un modelo sintético de datos en función del dataset que tenés que popular, me lo generó, me generó un conjunto de métodos más y ahí empezó. El main, como yo le había pedido, me generó los datos, trabajó, todo esto no escribí una sola línea de código, me lo generó solo Gemini 3.1 Pro en función de la configuración que hice. Generó el modelo, acá tengo la red neuronal armada, hizo el entrenamiento finalizado, evaluó el modelo con respecto a las validaciones y las métricas que tenía, acá obtuvo el resultado y me imprimió los resultados que quería, me hizo el ajuste, me dio los clústeres y me dio el resultado. Todo este código que yo hice no escribí una sola línea de código. Listo, vamos a ver esto andando. Abrí una ventana simplemente para que veamos, aquí activé el entorno de Anaconda con el cual yo estaba trabajando, navegué a dónde estaba trabajando yo particularmente, datos sintéticos, DTS, DTC, escribí Python, intérprete de Python, el nombre de archivo predicción sintética, predicciónsintética.py, lo ejecuté por línea de comando para que vean que está totalmente separado del entorno y funciona, y empezó a ejecutar lo que estaba escrito, lo que ustedes habían visto, iniciando implementación del paper registros sintéticos. Si yo vengo acá, lo primero que tengo que ver en el main tiene que ser ese mensaje. Up, tan, 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 entrenando el movimiento, ahí tienen todos los mensajes que estoy teniendo. Vengo ahí, entrenó, generando datos sintéticos, aplicando el escalado min-max que habíamos visto que nos recomendaba, construyendo y entrenando el modelo de redes neuronales, entrenando completamente con 100 epoch, con 100 iteraciones para ajustar el modelo, evaluando el modelo, me da resultado de evaluación, un 0.76, 0.72, podríamos mejorarlo, sí, un R2 se puede mejorar, pero no escribí una línea de código. Ya estoy partiendo de un punto 0.75 de base. Ajusté el error, terminó. Listo. Terminé de escribir mi primer red neuronal. ¿Entendí algo? No necesariamente tengo que haber entendido. Este es el nuevo paradigma que tenemos que entender. Tenemos que entender qué es lo que estamos viendo, cómo lo estamos pidiendo y después nos vamos a ir a lo largo que trabajamos especializando en ver todo este código y que nos resulte común verlo. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros?
de los modelos que nos interesen, del área que nos interesen, y no tanto de cuestiones genéricas que no tenemos que ver. Si este no es el modelo más apropiado, podrá ser otro, bárbaro, pero vamos a trabajar. Esto es. Como no estaba conforme con eso, también le dije, haceme una interfaz gráfica para ver los resultados de eso, porque se lo tengo que mostrar a mi jefe y tengo que mostrarle, y no cabe que le muestre esto, porque le dice, ¿y esto qué? Lo tengo que ver. Entonces lo que me hice, también mostrarme una interfaz gráfica utilizando una herramienta específica que se llama Streamlit, y lo que me hizo es esto. Lo mismo que tenía, el mismo resultado crudo y duro que teníamos acá, me lo generó en una interfaz donde puedo ver los resultados, donde puedo ver la confiabilidad del modelo, los errores si han pasado. Acá me está viendo de esos datos sintéticos lo que quiero ver, puedo ajustar esos datos, puedo ver los tipos de errores. Listo. He tenido todo un proceso de cero a nada, no escribí una línea de código, tengo forma de invocar datos, tengo forma de programar, de entender, de ajustar y de tener una línea base para trabajar. Y ahora vamos entendiendo más esto. Todo esto lo hizo la persona que tenía conocimientos en la industria, más algunos conocimientos de Machine Learning o inteligencia artificial en alguna de sus formas. ¿El científico de datos a dónde va? Bien, ahora el científico de datos puede entrar, no es que se queda afuera, está totalmente validado. ¿Por qué? Porque viene acá y él, con su conocimiento, va a poder decir, bueno, podríamos ajustar un poco acá, un poco allá, pero parte ya de un modelo formalizado y de todo el proceso de conocimiento adquirido. Ahora viene el fine-tuning del modelo, que lo va a hacer nuestro científico de datos tradicional, genérico, que también tiene parte en este proceso, pero ahora lo tiene en otra etapa. Con esto más o menos va terminando la charla y lo que quería era presentarles cuáles son los nuevos desafíos y cómo se trabaja hoy por hoy en la industria. Muchas gracias, Hernán. Muy interesante la presentación. Si alguien tiene una consulta, bueno, es un buen momento para poder hacerla. Ya. Bueno, por lo menos el concepto de están callados, no sé si los convencí o los mareé, técnicamente el resultado era lo mismo. ¿Cómo le va, doctor? Me Hola, ¿cómo presento. estás, Chane? Soy, Hola. soy Charlie. Muchas Decime, gracias ah, no, por todo el a ver, conocimiento que nos prestó. Tengo unas preguntitas. sí. Em, a ver, una de mis inquietudes es, ¿ya llegó a poder usar de pronto el mismo anti-gravity como también para pedirle que lo ejecute e itere sobre las distintas soluciones y ajustes que le pueda hacer a esos parámetros que ya Y lo generó? hago sobre, yo lo hice originalmente, estaba sobre anti-gravity, pero te lo quise seccionar porque si no, hacía todo por anti-gravity, le iba haciendo un prom y me lo iba haciendo solo y ustedes iban a tratar de ver, ¿y qué está haciendo este muchacho? Pero sí se puede hacer, Charlie. Lo fui partiendo. Vos pensás que esto podría haber arrancado yo desde anti-gravity, desde ahí y conectarme con todas las demás áreas y decirle desde Antigravity, andate a mi notebook LM, agarrá este conjunto de documentos, sacame esto, ese prompt que había puesto en notebook LM, lo puedo escribir en Antigravity, va, lo saca y me lo extrae y me lo trae directamente a Antigravity. Pero fui partiendo para que se entienda un poquito más. No, se entendió perfecto. Y la verdad, estaría bueno después también, si llega a tener la oportunidad, poder escucharlo hablar sobre cómo llevar esto un poquito más hacia la industria. Cómo se puede presentar este modelo, bueno, que antes muy claramente lo hacía uno como humano dentro de su propia jornada laboral, de pronto usándolo, cómo se disponibilizar ese binario, pero entender también cómo entra dentro de este flujo nuevo de agentic que hay desde el punto de vista de tener un asistente, ¿no? Algún tipo de harness o algún tipo
sistema preparado para usar ese binario que se resolvió en este momento, en este taller, como herramienta. Estaría bueno. Ahí rápidamente lo que te consulto, te digo, primero, ¿cómo hago para convencerlos? Bien, me siento al lado de un petrofísico, de un geólogo, y le muestro con dos o tres prompts que me va diciendo él a dónde llega. Ya ahí se entusiasmaron, con lo cual ya empecé a mover la rueda. Y después lo único que hago es me doy vuelta y hablo con seguridad informática y lo que digo, ¿cuál es tu estándar de seguridad? Si él me dice que su estándar de seguridad tiene que ser local o por cualquier cosa, o tiene que ser una herramienta particular, el anti-gravity es una cosa local, con lo cual si pasa el chequeo de seguridad, ciberseguridad, ya está. Me conecto. Y si me dice que tiene que ser local, lo que le hago es, me bajo alguno de los modelos de lenguaje de manera local y con Oyama o BLM o LLM Studio, lo levanto de manera local y me conecto todo dentro de la red de la empresa, así que no salgo de ningún lado. Y después, para probarlo, lo docketizamos. No le sumé el lío de Docker porque eso ya sería demasiado, pero en realidad lo hago el deploy en Docker. Y ese deploy de que lo que vio en la consola no corre solo, sino en un ambiente controlado para no tener ningún inconveniente. Una cosa, Muchas gracias. buenas Nada. tardes, buenos días. La, Bueno. medio. Eh, Esto de anti-gravity que uno le tiene que dar permisos en la computadora hasta que, ¿cómo? Eso no. Antigravity es un editor de código común y corriente. Ah, ok, es un sucedáneo Eh, Nada, no tiene, SageMaker. no es ese OpenClaw, viste, esas cosas extrañas. No, no, es un editor de código. Vos Tipo lo, Google Colab, algo de eso, un sucedáneo. exactamente, sí, Ah, sí, está bien. Visual Code es un Notepad sofisticado, para que lo entiendan. No, no, sí, yo, Es yo soy eso. yo programo, o sea, Es lo actualmente estoy. mismo, es lo mismo, es lo mismo. Despreocupate, Diego. La única No, no, forma está. que vas a hacer es, si vos tenés una cuenta cloud, estás pagando el Pro de cloud, y entonces lo que vas a poner es, le vas a poner las credenciales que te da cloud para tu cuenta para que él se conecte a tu cuenta y tengas toda la capacidad de cómputos de la cuenta paga y no de la cuenta gratuita de cloud. Claro, sí, sí, entiendo, entiendo. Nada más que eso. Hola, profe, Está, buenas tardes. buenísimo. Hola, ¿cómo andas, Walter? Muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Yo tenía una consulta que, bueno, medio que estoy viendo que se resolvió por partes, entre otras consultas que estuvieron teniendo. Voy a resumir rápido, tengo un emprendimiento ya hace un par de años que desarrolla software. Con este tema de la IA es todo más rápido y tuvimos una vez unos clientes que eran del rubro energético y nos comenzó a interesar el sistema, el rubro y quisimos sacar un propio sistema sin ningún cliente, sino por nuestra propia firma, eh, que ya lo tenemos, que básicamente es un sistema que toma todos los datos de Camesa, los datos públicos, y los centraliza en un mismo sistema, y tiene una red neuronal, que justamente fue lo que estuvimos viendo, que ayuda a que nada, las fábricas, plantas, campos puedan tomar mejores decisiones energéticas y les pueden ahorrar bastante plata. Entonces me identifiqué mucho con el ejemplo que puse al principio, que yo no soy del rubro, nada que ver de la energía, bien, yo soy de otro palo, me estuve especializando, estuve estudiando un poco para poder hacer este sistema, pero sí lo que no consigo todavía es contactar a él. Ok, está todo muy bonito, funciona, tiene datos reales, pero ¿cómo llevo a gente que le interese? O sea, estoy desconectado del mundo A ético. entrar en la industria, bueno, ahí está eso es una cuestión de venta que también hay que aclarar. La industria del oil and gas es endogámica, mira su ombligo, con lo cual vos para entrar vas a tener que remar y vas a tener que demostrar y darle, y nos ha pasado a todos, quizás la única diferencia que a nosotros nos pasó antes que vos, pero hay una cuestión que no es lo mismo si venís de otros palos como la industria del e-commerce, del desarrollo de aplicaciones más tradicionales, que hay determinadas industrias que están más abiertas a la innovación y a probar cosas. Acá, por una cuestión histórica de las siete hermanas, hace mucho tiempo que existía eso, se generó una forma de industria muy particular. Pero lo que tenés que hacer, Walter, si confías en tu producto,
golpear puerta, golpear puerta, golpear puerta. No te tenés que cansar. Eventualmente entras. Perfecto, muchas gracias, profe. Mm. Juan, ¿cómo Hola, andás? ¿cómo andas? Acá también terminando la maestría en ciencia de datos ahí en la Austral. Y Bien. la pregunta viene, ¿cómo haces con la velocidad de avance que tiene de los cambios a informarte voy a estar al día? Y Porque por esto eso que planteaste vos, el ejemplo, es como que, por ejemplo, tengo un compañero que armó una aplicación, por ejemplo. Y dije, bueno, pero esto lo hacía antes un científico de datos. No, ahora te lo arma con cloud, te arma la aplicación, por ejemplo. Y esto que mencionaste ya me dio un aprendizaje, dónde actuar ya una vez recibido de la maestría, por ejemplo. Cómo hacer, a, viste, entrar y dónde entrar. a dónde Y entras, digo, es fácil. ¿cómo nos actualizamos? Porque la velocidad es terrible, la cantidad de Por información que eso no... arranqué, Juan, con consensos. Vos le tenés que preguntar cuál es en el último año los papers del área que a vos querés desarrollarte. Y él te lo va a ir diciendo y vas a vas a esa aplicación, por eso di Consensus específicamente, es la aplicación que se está revisando los papers constantemente. Hay otras aplicaciones, hay PageCode, hay un montón de aplicaciones que hace Elicit, que es como el más sofisticado, pero esto lo bueno que tiene es compara opiniones para que después vos te puedas desarrollar. Las otras analizan los papers, esta compara opiniones. Y la Mm, velocidad es algo que vino para quedarse, ¿no? No lo podemos sí, escapar, no tenemos forma de escaparnos de eso. Y después lo que tenés que entender es, yo lo mostré con Gravity, lo podemos mostrar con Cloud, lo que sea. La idea es, o lo que tienen que entender ustedes es que hay que revisar, hay que pegarle una revisada de código. Hay claro, cosas de grano fino que ni el modelo más sofisticado lo saca para perfecto. mejorar el código. Yo lo que, una cosa que hago a Muchas veces es gracias. lo paso, por ejemplo, estoy haciendo un código para finanzas, yo me estoy por graduar de especialista en IA en la Facultad de Ingeniería en Sistemas Embebidos, no sé si conoces Bien. la carrera. Sí, sí. Nada, el otro día había hecho una red neuronal, hice una LSTM para proyectar unos meses de indicadores económicos y me comí algo de la data leakage y nada, tuve que volver para atrás. Esas cosas, o sea, le estaba pasando Sí, sí. información del futuro y claro, pero los resultados o sea, eran muy buenos los resultados y me llamó la atención. Ah, Hay que cuando ser muy, resulta cuando la limón es grande, hasta el santo desconfía, dicen, hay que ¿no? ser muy autocrítico, veo, en estas cosas hay que tratar de buscarle el error, o sea, ponerse medio Sí. Ariel, Sí, nos ¿qué tal? bajó la Buenas mano. tardes, excelente la Hola, Ariel, presentación. ¿cómo estás? Es simple mi pregunta, pero quería saber si, porque después lo quiero ver en detalle, la verdad que estuvo muy interesante, si ibas a enviar la presentación y si iba a quedar grabado la clase en algún lugar. Sí, 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 esto está grabado y después le vamos a compartir a todos los que estuvieron acá presentes la grabación por mail. Bueno, muchas gracias, eso era todo. De nada. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Yo no estoy en la parte de código, ni de programación, ni nada de eso. Yo vengo del mundo del petróleo y la minería, pero desde la consultoría. Yo trabajo con una empresa de telecomunicaciones y tengo muchos clientes del área de oil and gas y, bueno, de minería también. Entré porque me pareció interesante ver desarrollos y cosas así. Yo lo quiero enfocar más a la parte mía de consultoría y me gustaría que me dieras como una visión, porque de todas maneras yo Python, la verdad, uso poco, pero para cosas muy puntuales mías y como por aprendizaje, pero ¿cómo lo puedo enfocar yo en la parte de consultoría? Pensaba yo tal vez de pronto en hacerme como un tipo experto, un agente tipo experto que me asesore o como algo que me Claro, ayude ¿qué a trabajar. modelos, qué tendrías que ver? Preguntarle qué tipo de datos tenés. Una de las cosas que podrías vender, si vos tenés acceso a esos clientes,
que te compartan parte de sus datos o la estructura de los datos para hacer una recomendación específica para tener algún modelo con el cual podrían mejorar una predicción o lo que corresponda, pero sí podés usarlo tranquilamente y ahí está consensus. ¿Qué se está haciendo? Conocer tus clientes, conoces tus datos, volvés a Notebook y después hasta le podés dar una primera versión del modelo para que su equipo de ciencia de datos lo ajuste. Y ahí Bien, tendrías un proceso de consultoría completo. gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Ya estamos sobre la hora. Gracias, Hernán, fue espectacular poder tenerte acá presente. Gracias a todos los que participaron. Y como saben, esto fue desarrollado en el marco de la diplomatura en Data Mining de los hidrocarburos, donde se profundizan estos temas. Así que bueno, para mayor información, después yo quedo a disposición de todos. Así que bueno, los saludo a todos y gracias por estar presentes. Chao, muchas Gracias. Chau, chau. gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao, René. Adiós. Chao, muchas gracias, hasta luego.